Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Comenzamos. El 13 de enero de 2022 se llevó a cabo el primer juicio contra un alto funcionario del régimen sirio. Un exoficial de los servicios de inteligencia fue condenado a cadena perpetua en Alemania por crímenes de lesa humanidad. Anwar Raslan, antiguo jefe de interrogatorios en un centro de detención en Damasco, fue declarado culpable de 4.000 casos de tortura y 27 muertes de detenidos, un año después de la primera condena de un subordinado suyo por parte del mismo tribunal alemán. Los vetos ruso y chino bloquean desde hace años el pronunciamiento de la Corte Penal Internacional. Así que las autoridades judiciales alemanas decidieron instruir el caso en virtud de la jurisdicción universal. El camino hacia la justicia ha sido largo, pero para las víctimas y sus abogados, este juicio es tan solo el comienzo. Aún quedan muchos antiguos torturadores sirios instalados en Europa desde 2013. A continuación, veremos el reportaje realizado por Marín Pradel y Fernandet Bantetz. Coblenza, situada donde influyen el Rin y el Mosela. 4.000 kilómetros separan esta ciudad alemana de tamaño medio de Damasco, la capital siria. Sin embargo, aquí es donde se está llevando a cabo el primer juicio por crímenes de lesa humanidad contra un oficial de alto rango sirio. Esta mañana, el pequeño palacio de justicia de la ciudad apenas puede acoger a las víctimas, familias de desaparecidos y sus abogados para escuchar el veredicto. Casi 2 años después de la apertura del juicio. No creo que pueda sentarme adentro. Las personas han estado haciendo fila desde hace 6 horas. Todos han venido a escuchar de la boca del juez alemán las siguientes palabras: culpable y crímenes de lesa humanidad. El hombre en el banquillo de los acusados es Anwar Raslan, jefe de interrogatorios de la rama 251, un centro de detención y tortura de los servicios de inteligencia en Damasco. Todo este sistema, esta organización, esta máquina que detiene, tortura y mata a los sirios. Ese es mi enemigo, esa estructura. Él hace parte de esa estructura, no es mi enemigo personal. Y sin embargo, este abogado sirio que sobrevivió a las cárceles del régimen tiene una historia muy personal con el acusado. Anwar al-Buni fue secuestrado en 2006 en medio de una calle de Damasco por un hombre llamado Anwar Raslan. Cuando salió de la cárcel, Anwar al-Buni huyó del país y se refugió en Berlín en 2014 con su mujer y sus hijos, en este centro para refugiados. Cuando llegué, vivía ahí, en ese apartamento, en el segundo piso. 3 años después del inicio del levantamiento popular contra el régimen de Al-Assad, cientos de miles de sirios empezaron a huir hacia Europa y Alemania. Pasé por esta puerta para salir y esa fue la primera vez que lo vi, en esa pequeña calle. Delante de él, su secuestrador, Anwar Raslan. Por su mirada supe de inmediato que me había reconocido. Él aún no lo sabía, pero en ese momento otros defensores de derechos humanos ya se encontraban siguiendo a Raslan. Cuando Anwar al-Buni fue convocado por la policía alemana para declarar, reforzó las sospechas de los investigadores. Me llamaron para tomar mi declaración y me preguntaron si había otras víctimas que quisieran hacer parte del proceso. Así que, por supuesto, les ayudé, porque yo ya conocía a la mayoría de las víctimas y de los testigos. Los defendí en esa época, cuando habían sido arrestados y detenidos en el centro 251. En su pequeña oficina berlinesa, Anwar al-Buni recopila los testimonios contra Raslan.
pero también contra decenas de otros criminales de guerra sirios presentes en suelo europeo. No pasa un solo día sin que reciba una alerta. En Messenger, alguien localizó uno de los criminales que lo arrestó y lo torturó. Lo localizaron en Suecia, reconocieron su rostro y su nombre y me están contactando porque quieren saber qué hacer. ¿Acaba de recibir ese mensaje? Sí, justo ahora. ¿Esto pasa con frecuencia? Sí, todos los días recibo mensajes como este. ¿De todas partes de Europa? Sí, de todas partes. En 2019, Anwar Raslan fue arrestado junto con uno de sus subordinados de la rama 251. Fue necesario preparar el futuro juicio que no se llevaría a cabo en la Corte Penal Internacional a causa de los vetos ruso y chino, sino en un tribunal alemán con abogados alemanes como Patrick Crocker. Él representa a 9 de los 24 sobrevivientes que componen las partes civiles. En derecho penal internacional, si los crímenes son tan graves que se convierten en crímenes internacionales, como los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra o los crímenes de genocidios, existe un principio llamado la jurisdicción universal, que hace que estos crímenes puedan ser juzgados en cualquier parte del mundo. Por supuesto, eso depende de cada estado, de la manera en la que cada país incorpore ese principio de jurisdicción universal dentro de su propio ordenamiento jurídico. Y Alemania, en este caso, lo hizo de manera muy amplia, y es por esa razón que el fiscal general alemán pudo empezar a investigar los archivos sirios desde 2011. Patrick Crocker ha trabajado en este archivo desde hace 4 años. Convencer a sus clientes de dar testimonio delante del tribunal no fue fácil, porque aunque son refugiados en suelo europeo, el miedo es permanente. Los servicios secretos sirios, el Mujamarat, tocan a sus puertas, a la casa de su padre, de su sobrino, de su hermano, de su madre, y dicen: nos enteramos de que su hijo o su sobrina quiere dar testimonio en el tribunal de Coblenza, y no estamos muy contentos. Realmente deberían decirle algo. Y el mensaje queda muy claro para todo el mundo. El próximo paso es que esa persona podría ser encarcelada y torturada. Robaida Canaan también es una de las sobrevivientes. Hoy en día es refugiada política en Francia y estudiante universitaria. Pero al comienzo de la revolución en Siria, la joven periodista de radio soñaba con la democracia y la libertad. En 2012 fue detenida en Damasco y conducida al centro 251. Cuando llegué a la rama 251, empezó la tortura. Trataban a los detenidos como cosas, no como personas. Para ellos, no hay ningún límite en el dolor que pueden infringir. Cuando me llevaron al interrogatorio, me golpearon. Y vi a hombres jóvenes colgados del techo por las muñecas, unos al lado de otros, desnudos, siendo golpeados. Todos los días había alguien nuevo. Después del arresto de Raslan, Robaida viajó a Berlín para ser interrogada por la policía. 10 horas de preguntas íntimas y difíciles. Era agotador psicológica y físicamente y me recordó algo que estaba tratando de olvidar. Luego, en noviembre de 2020, testificó en el tribunal de Coblenza. Delante de ella, en el banquillo de los acusados, Anwar Raslan. Lo miraba todo el tiempo, quería que me mirara, quería decirle: mira, ahora tú y yo estamos los dos delante de un tribunal. En 4 horas de audiencia nunca me miró, nunca. El principal reto del juicio era probar el carácter sistemático e institucionalizado de las torturas, lo cual convertiría estos crímenes en crímenes de lesa humanidad. En este sótano de una gran ciudad de Europa del Oeste hay 900 kilos de papel,
1 millón de documentos, las actas administrativas de la máquina de muerte siria, con firmas del puño de victimarios burócratas, entre las cuales se encuentra la de Bashar al-Assad en persona. Nerma Yelazik codirige la CIJA, la Comisión de la Justicia Internacional y la Responsabilidad de los Crímenes. Es uno de los 3 rostros conocidos de la organización, compuesta por una centena de miembros, todos anónimos. Nuestros equipos están en la mira tanto en Siria como en el extranjero. Así que tenemos reglas de seguridad muy estrictas. Y las veces en las que hemos tenido brechas en el protocolo de seguridad, hemos tenido que cambiarlo todo. Nos hemos visto forzados a mudarnos, a cambiar varias veces de país. La CIJA exfiltró la mayoría de estos documentos de los edificios oficiales sirios cuando una gran parte del territorio estaba en manos de la oposición hasta 2016. Y en medio de la montaña de papeles encontraron registros de interrogatorios firmados por Anwar Raslan. Los documentos de la CIJA son muy importantes no solo porque demuestran la implicación directa del acusado, sino también porque muestran su papel y el de sus equipos en este amplio y vasto archipiélago de violencia y tortura desplegado por el régimen. Otro elemento clave del juicio, las fotos del expediente César, nombre de un oficial de la inteligencia militar que exfiltró de Siria las fotos de los cuerpos de más de 6.000 sirios que murieron por hambre y por tortura en los centros de detención del régimen. Esta es una muerte debida a un golpe brutal en la nuca. Esta es por compresión de los tejidos del cuello. Este experto forense estuvo 3 años analizando 27.000 imágenes del archivo. Las detalló clínicamente delante del tribunal. Como estudiamos esas fotos durante un largo periodo de tiempo, al final llegamos a un punto en el que pensábamos que ya habíamos trabajado sobre una foto. Yo pensaba, me equivoqué, retomé un archivo que ya estudiamos y estoy analizando una foto sobre la que ya había trabajado. Hasta que en un momento se volvió evidente que en realidad los casos no solo eran muy similares dentro de una prisión, sino también entre los distintos centros de detención. Y así fue como pudimos aportar las pruebas de que existe una especie de sistema que rige la manera en la que las personas son tratadas y heridas en estas prisiones. Anwar Raslan admitió que la tortura era sistemática, pero negó toda implicación personal. En París, Rubaida Canaan trata de olvidar. Pero decidió ir a sentarse una última vez delante de su victimario. Me parece difícil alegrarme porque pienso en mis amigos, que todavía están detenidos. ¿Estarían contentos con lo que estamos haciendo aquí? No lo sé. Jueves 13 de enero, después de 100 días de audiencia, el juicio llega a su fin. Traté de dormir, pero no lo lograba. Todo el tiempo estaba pensando en lo que iría a pasar hoy. 2 horas después se anuncia el veredicto: cadena perpetua para Anwar Raslan. Es algo increíble. El tribunal denuncia a ese estado de seguridad que comete crímenes. Es un gran día para Siria. Después de esto, no veo cómo un país que respete los derechos humanos pueda seguir hablando con el régimen de Assad. Lo siento. Más de 7 años después de haberse cruzado con su secuestrador en la calle,
Anwar al-Buni puede cerrar ese capítulo y concentrarse en los otros. Se abrirán muchos juicios en Austria, en Alemania, en Suecia, en los Países Bajos, en Bélgica, en Suiza. Seguiremos con nuestra misión. Para mí no es un trabajo, es mi misión, es mi vida. Así que mientras siga en vida, esta lucha continuará. ¿Cree que algún día Bashar al-Assad será juzgado? Estoy seguro. Para mí no se trata de una esperanza, es mi objetivo. Una semana después, en Frankfurt, se abrió el juicio contra un médico sirio acusado de haber torturado a manifestantes en los hospitales por cuenta del régimen. Él también pensaba haber encontrado una nueva vida en Europa. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde, para sintonizar esta y las ediciones anteriores, puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.